Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy tenemos un tema de los temas, que es el libro de Ezequiel, que lo comienzo capítulo a capítulo y lo hago por una razón totalmente distinta de lo que tiene que ver con la sacralidad. El libro de Ezequiel, para que aquellos que no lo conozcan, es el tercero de los principales libros proféticos del Tanaj, Antiguo Testamento judío, después del de Isaías y Jeremías. Según el mismo libro, relata 7 visiones del profeta Ezequiel, exiliado en Babilonia durante 22 años, 593-571 a.C. Y es interesante por cómo cuenta la primera profecía, la visión que tiene, y digo que es interesante, porque tiene que ver mucho con la NASA, con un ingeniero que se llama Blumrich, que trabajó en la NASA, que diseñó vehículos espaciales para la NASA y que en 1974 publicó un libro titulado Las naves espaciales de Ezequiel. Después de leer un librito que le pasó su mujer, que no quería leer, de Erich von Däniken, que los que conozcáis un poquito, algunos autores que le llaman conspiranoicos, y que hablan, Mario Bellino es uno de ellos, por ejemplo, de que lo que relata la Biblia en muchos de sus apartados tiene que ver no con Dios, con Yahvé ni con ángeles, sino con presencias de otros seres, de otros planetas. Es brutal. Cuando lo oigáis por primera vez, los que no le habéis oído vais a alucinar, como aluciné yo. Que señala la posibilidad de interpretar la visión de Ezequiel como un informe de una nave espacial extraterrestre. No solamente esto, sino que Blumrich, siguiendo lo que cuenta el libro de Ezequiel, consiguió diseñar una nave que era exactamente la descripción que hacía Ezequiel en su relato profético. En las naves espaciales de Ezequiel, de Blumrich, se afirma que el relato de Ezequiel en la Biblia no era una descripción metafórica de un encuentro con Dios en una visión profética, sino uno de los varios encuentros con antiguos astronautas en un transbordador de otro planeta. Blumrich analiza 6 diferentes traducciones de la Biblia junto con su experiencia en ingeniería y presenta una versión posible de las visiones de Ezequiel de cómo Dios, descrito como montado en un vehículo elaborado, capaz de ver, asistido por ángeles, supuestamente le mostró el futuro y le dio varios mensajes para entregar. Nosotros lo que vamos a hacer, yo lo que voy a hacer es leer el texto de Ezequiel, el libro de Ezequiel. Después de hacer una mínima introducción acerca de Blumrich. Existe una teoría de las conocida como hipótesis de los antiguos astronautas o del paleocontacto, que sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra en el pasado y que estos seres han sido responsables de muchas cosas que han sucedido aquí. Autores de este ámbito son Erich von Däniken, Georgios Tsoukalos, Peter Colosimo, Zecharia Sitchin. Y yo metería también, aunque no pertenece exactamente ahí, pero también, por ser quien es y porque es capaz de traducir el texto original, textos originales de la Biblia judía, a Mario Bellino, sin pertenecer ahí, pero es que habla de eso también, exactamente. De hecho, ya he hecho algún texto sobre él. Dicho esto, vamos a conocer un poquito más, antes de entrar en el capítulo 1,
acerca de Joseph Blumrich. Nacido en Stein, Austria, ingeniero, es titular de numerosas patentes sobre invenciones. Fue jefe de la subdivisión de diseño del sistema en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA. En años anteriores desarrolló el diseño estructural del motor auxiliar de propulsión del Saturno V y participó en el diseño del Skylab. Dejó la NASA con el fin de estar tiempo completo en la investigación sobre los visitantes de la Tierra extraterrestres, hasta que escribió su libro de las naves espaciales de Ezequiel. Yo creo que no debo de contar nada más de este autor. Basta con que vayamos escuchando el relato de Ezequiel, sobre todo el primer capítulo, que es de interés. Ezequiel, ¿quién era Ezequiel? Era hijo de Buzi, de linaje sacerdotal. Fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Jeconías de Judá en el 597 a.C. e internado en Tel Aviv, a orillas del río Kobar. 5 años después, a los 30 de su edad, Dios lo llamó al cargo de profeta. Dios lo llamó al cargo de profeta, que ejerció entre los desterrados durante 22 años, hasta el año 570 a.C. Fijaros cómo se cuentan las cosas. Dios lo llamó a cargo de profeta. Dijo, tú eres un profeta, vas a hablar. Cuando veamos el libro que escribe, vamos a ver si es Dios o es otra cosa. Cuentan los agiógrafos, los que interpretan, que la misión del profeta Ezequiel consistió principalmente en combatir la idolatría, la adoración a otros dioses. Atentos, la corrupción de las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del progreso o del pronto regreso, a Jerusalén. El libro se divide en un prólogo que relata el llamamiento del profeta, 1:3, y 3 partes principales. La primera, el capítulo 4 al 24, comprende las profecías acerca de la ruina de Jerusalén. La segunda, 25-32, el castigo de los pueblos enemigos de Judá. Y la tercera, capítulos 33-48, la restauración. Dicho esto, vámonos al libro de Ezequiel, al primer capítulo, que dice así: el año 30, el día 5 del 4º mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Kobar, se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. El día 5 del mes, en el año 5 de la deportación del rey Jeconías, llegó la palabra de Yahvé al sacerdotal Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kobar, y estuvo allí sobre él la mano de Yahvé. Miré y vi cómo venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que revolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego. Metal brillante, resplandor, fuego. En el medio, esto es Ezequiel, había la figura de 4 seres vivientes cuyo aspecto era este. Tenían semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas. Sus pies eran derechos, y la planta de sus pies como la planta del pie de un becerro. Y despedían centellas cual bronce bruñido. Tenían manos de hombre por debajo de sus alas a los 4 lados, y cada uno de los 4 tenía la misma cara y las mismas alas. Sus alas se tocaban la una con la otra. Cuando caminaban no mudaban de frente, cada uno caminaba cara adelante. Sus caras tenían esta forma: cara de hombre por delante, tenían también
cada uno de los cuatro, cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda y cara de águila atrás. Sus caras y sus alas se extendían hacia arriba. Cada cual tenía 2 alas que se juntaban con las del otro y 2 cubrían su cuerpo, y caminaba cada cual cara adelante. A donde los llevaba el espíritu, allí andaban, no mudaban de frente al caminar. Estos animales tenían el aspecto de ascuas ascendidas, semejantes a antorchas que como fuego resplandeciente discurrían por en medio de esos seres vivientes, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían cual fulgor de relámpago. Cuando yo contemplaba a los seres vivientes, divisé una rueda sobre la tierra, junto a cada uno de los seres vivientes, a sus 4 lados. Las ruedas y su forma eran semejantes a la piedra de Tarsis. Una misma forma tenían las 4, y su aspecto y su estructura eran así como si una rueda estuviera atravesando la otra. Al caminar, iban hacia los 4 lados, no mudaban de frente al caminar. Sus llantas eran muy altas y causaban espanto, pues las llantas de las 4 ruedas estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando caminaban los seres vivientes, caminaban igualmente las ruedas a su lado, y cuando los seres vivientes se alzaban de la tierra, se alzaban también las ruedas. Iban a donde los llevaba el espíritu, pues el espíritu los impelía, y las ruedas se alzaban juntamente con ellos, porque había en las ruedas espíritu de vida. Al caminar ellos, caminaban también ellas, y al detenerse ellos, se detenían igualmente ellas. Y cuando ellos se alzaban de la tierra, se alzaban las ruedas juntamente con ellos, porque había espíritu de vida en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento, como de cristal deslumbrante, que se extendía por encima de sus cabezas, y por debajo del firmamento se extendían sus alas, una frente a la otra. Cada uno tenía 2 por un lado y 2 por el otro, las cuales les cubrían el cuerpo. Y oí el ruido de sus alas cuando se movían, como estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un estruendo tumultuoso como el estruendo de un ejército. Cuando se detenían, plegaban sus alas, pues cuando salía una voz de encima del firmamento que estaba sobre sus cabezas, se detenían y plegaban sus alas. Sobre el firmamento que estaba encima de sus cabezas había algo semejante a una piedra de zafiro, como un trono, y sobre esta especie de trono una figura semejante a un hombre sentado sobre él. Dentro de él y alrededor de su cintura, para arriba, vi algo semejante a un metal brillante, a manera de fuego, y desde la cintura abajo vi como un fuego que resplandecía alrededor de él. Como el aspecto del arco que aparece en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor que le rodeaba. Tal fue el aspecto de la imagen de la gloria de Yahvé. Fijaros, le acaba de decir que es Yahvé. Él dice que es Yahvé. Cuando lo vi, me postré con el rostro en la tierra y oí la voz de uno que hablaba. Este es el capítulo 1. Yo creo, queridos amigos, que deducir de aquí que es Yahvé, pues es genial, ¿no? Dios, Yahvé, ahí está. Os dejo ya con ese interés despertado y despierto para seguir mañana con el capítulo 2, con la voz de este elemento dentro de una cúpula de zafiro, como si estuviera sentado, que va a empezar a hablar y del cual se deduce, han deducido los textos, los teólogos, que era Yahvé. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más de esto. Chao.